Bai, entzuten da eta internetekan entzuten da eta guzti, bale. Bueno, berri hori hasiera. Kasu honetan aldaketa, puntuen aldaketa, berri hori irakurri eta listo. Vale. Barriz irakurriko dut. Gai zerrendean agertzen den zigarren puntua lehenengo puntua izango da. Itxaropena Bebés Robados Bizkaia elkartearen izenean, AIPDARrek aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EH Bildu, Omnia eta Laudioko Sozialistak udal talde politikoek euren ganatuta, eztabaidatu eta bozkatzekoa Espainiar estatutuan lapurtutako umei buruzko lege proposamena. Moción presentada por AIPDAR en nombre de la Asociación Itxaropena Bebés Robados Bizkaia, asumida para su debate y votación por los grupos políticos municipales EAJ-PNV, EH Bildu, Omnia y Socialistas y Llodio. Proposición de ley de bebés robados en el Estado español. Eskerrik asko, Ana Isabel. Toma asiento. Bueno, por explicarlo, explico ahora mismo, ya para los dos turnos en este caso. Como solemos hacer en el funcionamiento ordinario de los plenos, se suelen dar dos franjas de intervención. En la primera de ellas contarás con 10 minutos y posteriormente todos los grupos políticos, ya que no hay una moción alternativa, contarán con 7 minutos en primera ronda y posteriormente la intervención será de 3 minutos, en el turno de réplica y el resto de grupos políticos exactamente lo mismo, ¿vale? Para que sepas. Por lo tanto, tienes la palabra en el turno de 10 minutos. Oso ondo. Arratsaldeon, bueno, ni euskeraz ez dut hitz egin, bueno, horregatik erderaz hitz egingo dut. Habréis visto que durante el mes de diciembre-enero, en el espacio público que se ha creado a través de Kulturlab, teníamos en la pared de Zumalacárregui un mural que se llamaba El parto de Raquel, por encima de las zarzas, por debajo de todas las nubes. Bueno, el mural lo que pretendía contar era la reflexión que hace una mujer que pasados los años y sabiendo lo que ella sabe ahora, decide no ir a parir a una institución ni pública ni privada, sino que decide salir a la montaña, correr y parir sola. Bueno, para mí era un tema bastante duro de contar públicamente, lo he puesto en la calle y haciéndolo coincidir presentamos una moción para que se reflexionara en el ayuntamiento sobre estos hechos que parecieron durante muchos años puntuales y que pasaban en cada casa, pero no se coordinaban todavía las informaciones, entonces no se supo en aquel momento en el que los bebés desaparecían de clínicas, hospitales y otros muchos lugares, que esto formaba parte de una trama muy bien organizada y que solamente pudo llevarse a cabo gracias al consentimiento de todas las instituciones religiosas, políticas. Y bueno, pues este es el motivo por el que yo he traído a mi pueblo este documento que me gustaría que se firmara, puesto que forma parte de una serie de documentos que se presentarán en el Congreso Central, Estatal, y que lo que está pidiendo es que la ley de bebés robados, que está paralizada en el Congreso de los Diputados desde el 2018-2017 que se inscribió, pues salga adelante. Entonces, ¿qué es lo que esta ley nos va a permitir? Bueno, primero, el reconocimiento de unos hechos que todavía no se reconocen, las investigaciones que no se nos permiten hacer ni la búsqueda de información, contar con un banco común de ADNs en el que se pueda contrastar las analíticas de todas las personas, tanto que buscan como que son buscadas, y finalmente pues el reconocimiento de unos hechos que no debieran de repetirse y que se repitieron, bueno, pues durante muchísimos años. Se habla desde inicios del franquismo hasta bien entrada la dictadura, unos 50 años, en los que han desaparecido miles de bebés. Este es el resumen
Se ha presentado como moción porque sabéis que nuestro ROM no permite la declaración institucional, pero la pretensión es que sea una declaración institucional del Ayuntamiento. Pues eskerrik asko. Talde politikoen txandarik ingo diogu, txikitik handira. Vale. 7 minutuko txandan, Alderdi Sozialistatik, Bai. Loli, zurea da hitza. Bueno, pues lo primero, darte las gracias por, bueno, pues también, bueno, por lo que nos pusiste en el mural de enfrente, ¿no? Nos hiciste como la exposición que has hecho ahora, pues yo que sé, traer hechos que, pues que igual tampoco son los que llevamos día a día, ¿no? Y yo te lo agradezco porque son cosas que, bueno, o las vemos en la tele o parece que no están aquí, ¿no? Yo personalmente te lo agradezco. Y bueno, yendo a lo que a la exposición que nos has hecho, bueno, pues hoy se trae a este pleno la cuestión relativa a sustracción de recién nacidos, conocidos como bebés robados o desaparición forzada de menores. Las socialistas hemos firmado la proposición de ley de bebés robados a los que hace referencia en la iniciativa plenaria que hoy debatimos, por considerarla necesaria para abordar la regulación e investigación de un asunto de tanta gravedad desde una perspectiva integral y reparadora. Lógicamente, somos las primeras interesadas en una tramitación ágil desde la iniciativa legislativa. Y en relación a esta cuestión, la de los bebés robados, con la Ley de Memoria Democrática aprobada en el mes de octubre, se dio un paso muy importante para reconocer a estos bebés, sus madres, sus familias como víctimas. Y esta ley, que alcanza hasta la entrada en vigor de la Constitución, recoge un momento concreto, mujeres republicanas a las que les arrebataban a sus hijos e hijas, o mujeres vulnerables, madres solteras, a las que se les decían que no tenían capacidad de ser madres y les quitaban a su hijo o hija. Y en el entorno al robo de bebés se creó un negocio cruel, una mafia para convertirlos en adopciones. Sin embargo, en muchas de esas acciones que se vulneraban los derechos más fundamentales fueron organizadas de manera sistemática, continuando las organizaciones irresponsables con su actividad delictiva, hasta bien entrada el periodo democrático. Se han detectado casos incluso hasta principios de los años 90 del siglo pasado. Se trata de unos hechos que han sido ocultados durante años. Hoy los ciudadanos y ciudadanas que desconocen sus orígenes fueron víctimas de esas desapariciones forzadas, personas que no tienen historia biológica. Se trata de una actividad siniestra. Sustraer a un bebé y a su madre, a su familia, haciéndoles creer el fallecimiento mientras se entrega al menor o a la menor a otra familia, en la mayoría de los casos mediante el pago de fuertes cantidades económicas. Y en el ámbito penal se ha abordado esta cuestión, pues el decreto penal ha tratado desde hace décadas de dar respuesta y solución a quienes han demandado justicia y reparación. Sin embargo, como en muchos otros ámbitos y casuísticas, el derecho penal no es suficiente para que las víctimas demanden estos casos. No solamente se demanda el castigo a los responsables, sino conocer una verdad, que hasta el momento se les ha negado, una reparación más de corte vital que penal y garantía de no repetición. Las personas que fueron sustraídas tienen derecho a conocer su filiación biológica. Y en este sentido, y a través de una iniciativa del Partido Socialista, el Senado acordó la creación y defendemos la necesidad de que esta ley de bebés robados vea la luz, puesto que, como decía al comienzo de mi intervención, es necesaria para abordar la regulación e investigación de un asunto de tanta gravedad desde una perspectiva integral, reparadora y, por tanto, por supuesto, votaremos a favor de esta declaración. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Loli, Omniatik, 7 minutuko txandan. Si va esto, ahora. Sí, eskerrik asko. Álvaro, zurea da hitza. Lo primero, no solamente las gracias porque tengas la moción, sino por la valentía que se muestran de esos temas tan internos. Pero sí que es cierto que es una lacra bestial. Pero yo creo que más que la lacra que todos podemos ver, o que la gente, si antes de rascar en el fondo de la problemática, nos quedamos con el flagrante hecho de que un niño es robado de su familia y el derecho a conocer su origen, su identidad, y el hecho incluso a las madres, sobre todo, de incluso de saber que ni que existía ese niño, porque se solía decir habitualmente que estaban muertos y que no tenían esa problemática. Me parece que es lo más grave todavía, si cabe, la connivencia institucional que existía entonces para ocultar todo esto y hacerlo de parte. Como si una persona, por ejemplo, con una adicción a las drogas no sería suficientemente capaz de poder ser madre, y entonces alguien decidía por ella que se debían quitar ese bebé y dárselo a otra persona que era más, sobre todo en aquellas épocas, más religiosamente apta, ¿no? para
para tener aquel crío. Es no solo una lacra desde el punto de vista, como decía antes, de la afección, sino de la convivencia que hay, pero que sigue existiendo. Lo decía ahora mismo Loli, es que no solamente en el franquismo, es que se ha llegado hasta la democracia, hasta principios, como bien decía, hasta principios de los años 90. ¿Qué ocurría entonces? Entonces no había democracia, no había instituciones que velaban por los derechos fundamentales de las personas, entonces no había esa democracia que hoy en día tenemos la misma Constitución, tenemos exactamente igual lo mismo, ¿por qué entonces no se persiguió y no se siguió? Yo creo que también tiene que ver con derechos, con temas fácticos que existían antes y que siguen existiendo, pero sobre todo en aquella época, sobre todo en la transición, eran bastante evidentes de esa institución que no era votada por nadie, pero que estaba y cubría un halo sobre todo alrededor de la religión y de la Iglesia, ¿no? Porque muchos de estos robados eran también de instituciones religiosas y no solamente religiosas, también de otro ámbito, pero cómo se daba veracidad y parecía que ese halo de culpabilidad, sobre todo que tenían las familias, era no porque venían, no, que se ha muerto la madre, se ha muerto quien sea, esa sensación de que todo valía y que de alguna manera eso tenía que acabarse ya. Por parte nuestra, ¿qué más decir? Esto es un ámbito municipal, con lo cual el llamamiento unánime, ya lo comentaremos después en ruegos y preguntas, a que establezcamos en el ROM, en la modificación, las declaraciones institucionales, cosa que yo creo que estaremos todos de acuerdo, pero ojalá que estemos todos de acuerdo en votar a favor esto para que por lo menos salga con un consenso de todas las fuerzas y dar un mensaje bien claro, ¿no? Lo que más me ha preocupado de todo esto es por qué no se hacen las cosas que has comentado antes, leyendo en su momento la moción cuando la presentasteis. Lo que más me llama la atención es por qué a día de hoy se sigue sin poder denunciar, o se siguen poniendo las zancadillas para poder denunciarlo. Y lo más preocupante, con los avances que ha habido en genética y en ADN, ¿por qué no se permite hacer el banco de ADN? No entiendo algo tan sencillo que se podría descubrir, a nada que tendrías ciertas sospechas o ciertas dudas si fueras uno de los niños robados o las niñas robadas de entonces, es decir, oye, voy a probar, igual hay alguien que ha reclamado mi ADN o ha preguntado por mi ADN en un momento dado, ¿por qué no podemos saberlo con algo tan sencillo como puede ser eso y que salga a la luz, ¿no? Yo creo que es la clave de todo, ¿no? Pero sobre todo, poco vamos a poder hacer desde este ayuntamiento, pero sí que es cierto que si todos juntos, si todos los ayuntamientos, si hacéis esa labor en todos los ayuntamientos y sube hacia arriba, a diputaciones, a gobierno vasco, a gobierno central, a Europa, donde sea, algún día sabremos algo más. Pero me da la sensación de que, insisto, no será por las instituciones, sino por esos poderes que están detrás de ellas, que están moviendo los hilos para que esto no se mueva. Yo instaría al PSE, si encima, como ha comentado, son firmantes y gobiernan ahora mismo, que aceleren la tramitación de esta ley lo antes posible, porque si estamos hablando ya desde el 2017, pues ya va siendo hora de que se lleve a cabo, ¿no? Por nuestra parte, poco más. Nuestro voto va a ser favorable, por supuesto, y mucho ánimo y muchas gracias. Eskerrik asko, Álvaro. 7 minutuko txandan, EH Bildutik. Ez dizurea da hitza. Bai, arratsaldeon. Bueno, de Euskal Herria Bildu queremos mostrar nuestro reconocimiento a las asociaciones que han estado trabajando en este proyecto de ley, en concreto a Itxaropena, y en cuyo nombre nos habla hoy Anabel, pues eskerrik asko, Anabel. Todas las víctimas de esta injusticia merecen verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, sin excepciones, desde las que se produjeron en el franquismo y todas las posteriores a ese periodo negro de la historia. Estas personas y familias vivieron una situación dramática entonces, pero seguramente siguen sintiéndose hoy en día desamparadas ante unas instituciones que no han afrontado estos graves sucesos con la responsabilidad, el respeto y la eficacia que se merecen. Estos hechos fueron mediáticamente muy conocidos hace ya más de una década y aún se sigue sorprendentemente con serias dificultades para proceder a la apertura de diligencias e investigaciones oportunas. No se avanza, sigue teniendo una especie de velo, de tabú, que afecta incluso a las propias víctimas, que acaban sintiéndose estigmatizadas ante la parálisis del sistema, que pone en duda incluso las propias vivencias de estas familias. Todos conocemos y tenemos casos cercanos en nuestras familias y entornos y nos cuesta creer incluso que esto fue así. De alguna manera te hacen vivirlo con vergüenza o con dudas. Es hora de que en esta legislatura las instituciones estén a la altura, y también yo hago un llamamiento al PSE, y se ponga en marcha, se desbloquee la ley en la situación en que está ahora, en trámite de enmiendas.
Se lo debemos a esas hijas e hijos que fueron robados por toda una red entre hospitales, iglesia, instituciones franquistas y no tan franquistas, a esas madres y a sus familias. Les debemos reparación a quienes han sufrido la tragedia de ser arrebatadas de forma ilegal y cruel, pero les debemos mucho más que un reconocimiento social. Precisan una ayuda real con los instrumentos necesarios para poder ver respetados sus derechos. Se lo debemos por esos años de sufrimiento, pues hasta ahora lo que han encontrado han sido obstáculos, falta de colaboración, incluso diría indiferencia, desidia y opacidad por parte de la Administración. Llevan años peregrinando por archivos, por registros civiles, hospitales, clínicas, cementerios, desbordadas contra un sistema hermético que les aboca a terminar incluso en largos y complicados procesos penales que creemos que serían evitables si funcionaran los procesos administrativos como es debido. Pero también hemos podido comprobar las numerosas comparecencias que estas asociaciones han realizado ante las instituciones, con proposiciones no de ley en el Parlamento, comparecencias en el Parlamento, proposiciones de ley en el Congreso, que acaban paralizándose por uno u otro motivo. En el 2018 se aprobó con unanimidad la misma proposición de ley que hoy estamos debatiendo, pero debido al adelanto electoral quedó suspendida el proceso. La nueva proposición de ley del 2020 no recaba en esa ocasión el apoyo de todos los grupos políticos del Congreso, porque la ultraderecha vota en contra, haciendo oídos sordos a las recomendaciones internacionales, pero bueno, se encuentra paralizada en el trámite de enmiendas, arriesgando de nuevo a que un proceso electoral trunque su curso, ya que de entrar en un nuevo equipo de gobierno peligraría esta ley, así como otras que garantizan derechos fundamentales básicos. Las instituciones y administraciones actuales no son quienes cometieron aquellos delitos, pero sí quienes ahora pueden estar eludiendo responsabilidades a la hora de iniciar y propiciar procesos que aclaren estos terribles sucesos. Eskerrik asko, Esti. Lehenengo txanda 7 minutuko txanda bukatzeko. EAJ-tik, Ander Larrinaga, zurea da hitza. Bai, arratsaldeon. Bueno, lo bueno y lo malo de ser el último en hablar, pues es que prácticamente todo está dicho, o sea que no voy a resultar repetitivo. Suscribimos las palabras del resto de los grupos, por supuesto, y agradecerte a ti, Ana Isabel, que hayas traído este tema aquí al Pleno, a este Ayuntamiento, y que desde el audio podamos sumar nuestro granito de arena en un tema tan sumamente complejo, prioritario y sobre todo doloroso. Como decía, no me voy a repetir, desde AJPNV consideramos urgente que se establezca un marco normativo sobre este tema que permita, pues bueno, en la medida de lo posible, la reparación de ese dolor sobre todo y evitar que situaciones como esta se puedan volver a repetir en una página negra también de la historia, ¿no? Por ello, pues bueno, pues desde el grupo municipal, pues trataremos de avanzar en todo lo posible para agilizar y ayudar en desbloquear esta proposición de ley que efectivamente se está debatiendo en el Congreso. Y bueno, pues esta moción, que también ha sido ya debatida en otros muchos ayuntamientos de Euskadi, siempre ha contado con el respaldo de AJPNV y por supuesto aquí no va a ser una excepción. Eskerrik asko. Bigarren txanda irekitzea beharrezkoa da, alderdi politikotatik. No, primero pregunto por los partidos políticos. Sí, vale. ¿Vas a querer intervenir en la segunda ronda? Dale, aprieta el botón, si no, no se va a escuchar para el acta. Sí, solamente pues daros las gracias, agradecer el interés, la sensibilidad y poder haber hecho de algo que, como ya he dicho al principio, pareció un hecho puntual, se convirtió en un drama colectivo enorme y ahora es la propia colectividad de este pueblo y de otros pueblos la que recoge el testigo, el relevo de la responsabilidad de algo que hicieron otras personas que no fuimos nosotras. No, nada más. Eskerrik asko. Iruna minutuko txandan, Alvarok eskatu hitza, beraz, txandari ekingo diogu alderdi sozialistatik, ez? Álvaro, iruna minutuko txandan, zurea da hitza. Nada, simplemente es una reflexión muy corta, que esperemos que es una esperanza, ¿eh? Esperemos que cuando esa ley se tramite, cuando se empiece
a investigar todo lo que ocurrió. Me imagino que muchos de los casos se dirán que han prescrito, cosas que aunque se deben declarar igual, no sé, Arantxa nos podría igual decir cuáles son los términos judiciales que no prescriben, ¿no? Como igual derechos, crímenes contra la humanidad o algo de eso que igual pueda ser planteado, pero en cualquier caso seguro que algo de esos de prescritos surgirán en el camino, pero también, y es lo que quería enfatizar, el tema que no existan las cabezas y los cabezas de turco. Porque sabemos también que este tipo de cosas, cuando se proceden a los temas judiciales y se van aceptando, acaban siendo paganos solamente el último eslabón de la cadena y no toda la convivencia que tenía que haber existido entre las diferentes instituciones necesarias para que ese hecho se produjese y esa colaboración, voy a decir, pseudomafiosa que existía para que ocurriese, que realmente sean responsables los que lo fueron, no solamente ejecutores últimos, sino también los que pensaron la idea y lo llevaron a cabo. Eskerrik asko, Álvaro. EH Bildutik, Esti. Bai, bueno, yo una idea quería remarcar, que lo ha comentado antes Álvaro, que por supuesto la existencia de medios como lo que estáis pidiendo, una fiscalía especial, un banco de ADN, que hoy en día es la primera medida que debería de estar implantada para poder solucionar de una manera científica clara y sin lugar a dudas ni hacer conjeturas, solucionaría, o sea, despejaría muchos problemas, y la apertura de todos los archivos, que son herramientas lógicas y necesarias para esclarecer esta trama, ¿no? Cuya dimensión no ponemos en duda en absoluto, ¿eh? No es cuestión de andar en cifras, pero creo que puede ser bastante más de lo que podemos imaginarnos. Y una frase que escuché a una de las víctimas en la comparecencia que hicieron en el Parlamento Vasco, que decía que la carga de la prueba no puede recaer sobre la víctima. Las administraciones públicas son las que deben de poner los medios, el acceso a la documentación para apertura de diligencias. Bueno, por todo ello nosotros avalamos, por supuesto, la presentación de la propuesta en el Congreso y apoyamos, sin lugar a dudas, la moción que presentáis hoy. Agradeceros una vez más a la dedicación y el esfuerzo con el que buscáis la verdad, a todas las personas y colectivos que han trabajado en la elaboración de la ley y que seguís trabajando para que no se paralice la tramitación de esta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EAJtik, Ander Larrinaga, ez. Beraz, bozkaketarik ingo diogu, Arantxa mesedez. Bueno, bozketa. Alde. 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 Alde be bai. Vale. Orduen onartuta dago, eta hau batez denez, deklarazio instituzionala lortu egin da. Digo que al ser le podemos dar forma de declaración institucional. Eskerrik asko. Bai. Arabako pensionistak kalean izeneko plataformaren izenean, SGGek aurkeztutako mozioa, EAJ-PNV, EH Bildu, ONIA eta Laudioko Sozialistak udaltalde politikoek eurenganatuta eztabaidatu eta bozkatzekoa. Aiaraldetik, Galdakaoko ospitalera joateko zuzeneko autobusaren alde. Moción presentada por SGG, en nombre de la plataforma Arabako Pensionista Kalean, asumida para su debate y votación por los grupos políticos municipales EAJ-PNV, EH Bildu, ONIA y Socialistas y Llodio, a favor del autobús directo desde la comarca de Aiara hasta el hospital de Galdakao. Eskerrik asko, Arantxa. Sabinoka aurkeztu du. Sabino be bai, ezta? Lehen komentatu moduan, 10 minutuko txanda izango dozu kasu hontan, bale? Zeura da hitza, Sabino. Vale. Arratsaldeon eta eskerrik asko emaitza emateagatik. Bueno, esta moción que presentamos los pensionistas del Audio, que ya la tenéis, en realidad es una petición que afecta a toda la población, no solo del Audio, y no solo, quiero decir, no solo a pensionistas, sino a toda la población del Audio y de la zona. Esta misma moción se ha presentado en Aiara y está ya aprobada, en Amurrio, que también está aprobada, y se va a presentar, bueno, aquí en Okondo y en Orduña en los próximos días. Bueno, el problema que vemos con el autobús que va al hospital de Galdakao es el tiempo. Es un tiempo bastante largo, porque yo conozco el tiempo que tarda desde el Audio. El Audio tarda entre 1 hora y 5, 1 hora 15.
en el mejor de los casos. Os pongo como ejemplo yo mismo, que he estado en noviembre, que tenía que ir a un tratamiento, fui 2 días. El segundo día el autobús tuvo que parar en el paso a nivel de Urbi, en Basauri, 2 veces. O sea, no le dio tiempo, hubo un corte cuando llegó el autobús, estaba parado, estábamos los últimos de la fila, empezó a arrancar y volvió otra vez a bajar las barreras. Bueno, yo llegué a las 8:15 al hospital, a las 8:20 a la consulta, tenía el tratamiento que me tenían que hacer a las 8, pero bueno, quiero decir que todo eso. El problema es que entre 1 hora y 1:15 de viaje, cuando en coche se tarda entre 20 y 25 minutos, incluso 30, depende del tráfico, entonces es mucho tiempo para personas o muy mayores o que tengan dolencias o personas que van con bebés o con niños o niñas. O sea, nos parece que es demasiado. Eso sin contar luego los que vienen de Orozco, de Okondo, los que tienen que coger un coche para ir a Orduña desde Arrastaria para coger el autobús, en fin. Que habrá personas que estén en torno a 1 hora, 45 minutos de viaje o cerca de las 2 horas. O sea, no nos parece que sea razonable. Entonces, la petición es que la Diputación, porque corresponde a la Diputación, que busque una solución para que nuestra propuesta es que vaya directo desde el autobús, y que sirva para toda la gente del Valle, claro. Entonces, no nos parece nada difícil hacerlo, tendrá su coste económico, eso no lo dudamos, pero para eso es el dinero público, para facilitar la vida de las personas, ¿no?, en la medida que se pueda. Entonces esperamos que aprobéis la moción, o vosotros veréis y vosotras sobre esto, ya tenéis ahí la moción. Y hay otro asunto, o sea, otra parte de todo esto, y es el gasto de gasolina, con la contaminación correspondiente y el riesgo de accidentes que hay yendo en coches particulares, que yo creo que en el momento en el que estamos sería la opción de facilitar el transporte público y dejar los coches parados. Y por otra parte están las personas que trabajan en el hospital de Galdakao, de esta zona. En los hospitales, los cambios de turno, el personal sanitario, se produce 10-15 minutos antes de la entrada, de la hora oficial, digamos. Cuando se entra a las 8, en realidad hay que entrar a las 8 menos 10, 8 menos cuarto, para hacer el cambio de turno y pasar las informaciones del relevo anterior al siguiente relevo. Entonces, hoy en día, las personas que trabajan allí no pueden ir, que trabajen en un turno de mañana no pueden coger este autobús porque van a llegar tarde sí o sí. A no ser que tengan algún día un coche que no le funciona o no puede ir, las personas que están ahí tendrán que ir en ese autobús y llegarán pues tarde. Entonces, es otra de las cuestiones que también incluye el ahorrar el transporte privado. Entonces, pues es lo que presentamos y esperamos que sea aprobado aquí. No vemos mucho inconveniente para que no sea aprobado, no hay ni un gran coste, en fin. Bueno, pues cuando queráis. Eskerrik asko, Sabino. 7 minutuko txandan, txikitik handira, Alderdi Sozialistatik, Lori, zurea da hitza. Bueno, arratsaldeon, y bueno, pues igual que antes, ¿no? Que yo siempre digo que a mí me alegra que los problemas se traigan al sitio donde tienen que venir los problemas y donde se pueden dar solución o por lo menos ser escuchados. Por eso eskerrik asko a todos y todas. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con las reflexiones que se hicieron en la reunión que mantuvimos con la plataforma, con alguno de vosotros, y es que existe un problema y que como grupo municipal tomábamos nota y comprendíamos la reivindicación final que hacen al respecto, ¿no?, de que una persona utiliza un servicio público, como es la línea de autobús, tenga que invertir pues tanto tiempo, ¿no?, desde su punto de origen hasta este hospital en concreto, con el gran número de paradas que se realizan y bueno, con los inconvenientes del paso a nivel, del tráfico, bueno, de todo eso que todos y todas sabemos.
pero bueno, pues no estamos de acuerdo con algunas de las apreciaciones de la justificación de la moción, como ya os hemos comentado. Ni con la moción en sí misma, no con la redacción de la propia moción, ¿no? Ya que hay que recordar que esta línea pues depende exclusivamente de la Diputación Foral de Vizcaya, es decir, es de su competencia y en esta moción no se la menciona por ningún lado, ¿no? Os lo hemos dicho y bueno, pues no se ha llegado a un consenso, ¿no? Por otro lado, se ha mantenido reunión con una serie de representantes de la asociación, con vosotros, ¿no? Desde el 3 de noviembre. Y sé que han existido más y que se podía haber llegado a un acuerdo, ¿no? Que reflejará las dos cosas. En primer lugar, los objetivos que vosotros reivindicáis y, en segundo lugar, un texto alternativo que recogiera mejor las demandas. Entre medias, representantes de la asociación se reunieron con los responsables forales de Álava en materia de movilidad para que ambos pudieran explicar sus posiciones, y lo sé porque, bueno, pues lo acordamos en una reunión, poneros en contacto, ¿no? con los de Diputación, ¿no? Con los representantes. Bueno, se han mantenido algunas reuniones y, como no se ha podido llegar a un acuerdo, nosotros estando más que de acuerdo en el fondo de esta moción, en que existe un problema, sin ninguna duda, pero bueno, no estamos de acuerdo en cómo se ha redactado, ¿no? Estas pequeñas cosas que os hemos dicho y, bueno, no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener, pero esa es la razón. Estando de acuerdo y sabiendo cuál es el problema que existe y siendo conocedores de ello, pero bueno, creía que podíamos haber llegado a un acuerdo para una redacción un poco más consensa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Loli. Omniatik, 7 minutuko txandan, Álvaro, zurea da hitza. Bueno, pues empezando por el final, pues no lo entiendo. Perdona, Loli, pero no lo entiendo. Personalmente, porque quiero que sepáis todos y todas que las mociones de este ayuntamiento no son vinculantes. Es decir, esto no es un texto que va a ir fijado y que hay que negociar un texto de cómo se aprueba una ley que va a ir fijada luego al Parlamento y en ello nos basamos. No. Estamos votando aquí una declaración de intenciones. Una declaración de intenciones de lo que queremos hacer porque nos comprometemos con ello, con lo cual la redacción de un texto en un momento dado, sinceramente, al final van a ser los gobiernos de las diferentes diputaciones, gobierno vasco o quien sea, o incluso el propio ayuntamiento, el que, oye, con mejor o buena intención, ya veremos a ver también lo que piensan el resto de grupos, se podrán hacer ciertas cosas, pero no va a ser el kit de la cuestión el texto como se haya redactado esta moción. Con lo cual, ya adelantamos que desde Omnia nuestro voto va a ser favorable porque el concepto que estáis lanzando es el que es importante y el que es positivo. Y es, hace falta transporte público para nuestra OSI sanitaria, para nuestro hospital de referencia. Alegando a esto, y no quiero quitando hierro a este punto, sino al contrario, animando a Loli a que ojalá vote a favor, porque, insisto, no es vinculante, y lancemos un mensaje también como declaración institucional, como he hecho en el punto anterior. Pero sí que me gustaría decir un punto claro. No somos culpables de vivir en la muga. Laudio no es culpable ni Aiara es culpable de estar en una comarca donde geográficamente pertenecemos a Vizcaya, aunque jurídicamente pertenezcamos a Álava. Y es así. Tenemos geográficamente, el Valle de Ayala tiene unas connotaciones concretas de transporte, de logística, de ferroviarios, de todos los tipos que nos une más a Vizcaya que a Álava. No somos culpables de que sea así. Y no somos culpables de haber definido, porque no creo que ninguno de los que estamos aquí presentes hayamos definido el reparto de las OSI sanitarias. Sí, imagino que lo sabéis incluso más que yo, porque os habéis empapado el tema vosotros. Pero como OSI sanitaria es la organización independiente de sanitaria que se define en una comarca concreta, independientemente de las mugas, de las fronteras, con lo cual, de los territorios históricos, con lo cual, ¿por qué nos vinculamos a las diferentes diputaciones para el transporte público vinculados, sí, a los territorios históricos? Tendríamos que tener en cuenta que si se definen las OSI sanitarias que dependen del gobierno vasco y de las propias diputaciones, se pueden estar e interactuar con ellas, deberían tener en cuenta que el transporte público para las OSI de referencia debe ser independientemente de que corresponda a Vizcaya o Álava. Creo que esto supera cualquier debate entre las diferentes diputaciones y es ese problema que no solamente tenemos con el tema de la OSI sanitaria, lo tenemos con el tema de la autopista que se comentaba antes. Podemos estar de acuerdo o no con lo que se comentaba, pero ante una urgencia seguro que llegamos antes por autopista y para ir a Galdacao tenemos que ir en un momento dado a través de un peaje, cosa que vas a la misma zona donde estamos y hasta precisamente el corredor de Chorrierri, la A8, es gratuita para enlazar con el aeropuerto y enlazar con el propio hospital. ¿Por qué no se podría hacer lo mismo aquí hasta Llodio, que encima es Orozco, también que es Vizcaya? Pero no solo eso,
El propio otro día también debatíamos la moción del transporte pesado por el centro del casco urbano, el transporte de camiones por el centro del casco urbano, y de nuevo lo mismo. Como no fuimos en su momento, no éramos vizcaínos, el plan de la Supersur no se trazó como inicialmente iba por Laudio y se llegaba hasta Sodupe, Güeñes y por ahí va la Supersur. Como no éramos vizcaínos, se hizo más pegada a lo que es hoy en día la 8. Siempre es por lo mismo, porque somos frontera. Creo que debemos lanzar un mensaje claro de que no somos los culpables. Ninguno de los que estamos aquí, ninguna Laudiarra ni ninguna Yalé somos culpables de que eso sea así. Con lo cual, deberían de funcionar los servicios públicos independientemente de dónde vivamos. Y esa es la clave. Todo esto es lo que estáis pidiendo, con lo cual, nuestro voto favorable porque estáis pidiendo algo justo. Has comentado 1h15 desde el audio. Pero es que a mí me han comentado gente y gente conocida que tenemos en Orduña que son cerca de 2 horas, 2h15. En todo Castilla y León, con la dispersión que tiene y lo alejados están los pueblos, la máxima norma que tiene establecido es entre 1h30 y máximo 2 horas para llegar a su hospital de referencia. Y iba a decir coña, pero perdóname por la expresión, pero joder, que no tenemos el espacio ni la distancia que tenemos en Castilla y León. Que supuestamente tenemos un entramado de población mucho más avanzado, y avanzado en cuanto a población me refiero, y tenemos también una cercanía mucho más y unos servicios que supuestamente tienen que ser más flexibles para llegar a ese hospital de referencia. También esto va muy vinculado, sé que algunos de los grupos no estarán de acuerdo con esto que voy a comentar, a que también originalmente en el proyecto, y alguna gente me lo negará ahora mismo, pero está investigado y sabemos que es cierto, se barajó la OSI sanitaria propia de Ayala, en la que se barajaba hace más de 30 años un hospital comarcal en la zona de Ayala, que si ya estaba medio muerto ese proyecto, le han dado el ultimátum a la estoquilla con el nuevo ambulatorio, que ya no va a haber ese hospital en el día de mañana nunca, ¿no? Con lo cual, más que nunca para reivindicar eso, entendemos que igual por logística y por presupuesto no se puede dar esa OSI sanitaria de Ayala-Aldea, que solamente Álava tiene una, que es la de Gasteiz. A partir de ese momento es la única que tiene Álava. Las demás, Ayala, que es una población muy importante después de Gasteiz, la más importante de todo Álava, nuestro hospital de referencia está en Vizcaya, con lo cual habrá que obligar a que esa interrelación entre las diferentes diputaciones no sea exigida por los ciudadanos, sino tenía que ser de facto un servicio para todos nosotros. Insisto, no tenemos culpa de ser alaveses o vizcaínos, somos, es decir, vascos, y nuestro organismo vasco, que es Osakidecha con sus OSIs, deberá tener en cuenta el transporte público para llegar a los hospitales de referencia, y eso es sin duda una clave. Pero también es importante hablar de las otras alternativas que podemos fijar. No solamente el acuerdo si lo pedimos a la Diputación, si lo pedimos a la Diputación de Álava, si lo pedimos a la Diputación de Vizcaya, que por defecto tendría que ser así. Pero sabemos que esos acuerdos, y lo sabemos porque desde OMI hemos impulsado mucho el tema de la gratuidad de la PS de la autopista, y sabemos también la problemática en diferentes diputaciones cuando un tramo pertenece a dos diputaciones diferentes. Pues igual hay que buscar alternativas mientras tanto, porque esto sí que es urgente, porque ya no solamente es la distancia, el tiempo que se tarda, sino también, y lo habéis presentado como pensionistas, y mi madre, que es una de las afectadas, igual que vosotros, muchas veces me pide, por favor, llévame, porque ya no solamente es el tiempo, que mira, por suerte está jubilada y tiene más tiempo, pero lo que la incomodidad de estar tanto tiempo embotada, como dice ella, encima anteriormente con la mascarilla, más el mareo que tenía, encima si sales de un tratamiento y también te ha hecho algún tema de malestar corporal o lo que sea, es doble hándicap. Por esa razón, insistimos, totalmente de acuerdo con ello, podemos estar más a favor, más en contra de algunos textos al redactador, pero por favor, no es vinculante, estamos hablando de un objetivo que se lanza, el mensaje es bien claro, y nuestro voto, estoy acabando la frase ya, señor alcalde, nuestro voto será favorable. Eskerrik asko, como siempre recuerdo la necesidad de ajustarnos a los tiempos. EH Bildutik, Aitor, zurea da hitza. Bueno, hainbeste ez naiz luzatuko. Jaun Andreok, eskerrik asko ona hurbildu zaeten guztioi. Eskerrak eman nahi dizkizuet osoko bilkura honetara hurbildu zaeten guztioi. Eta batez ere mozio hau prestatu zuen pensioniste kalean plataformari. Gaur, Galdakao ospitala gure eskualdera hurbildu duzue bizkatxo bat, zuen eskaerari esker. Decía que gracias a todos y a todas aquellas personas que os habéis acercado a este pleno y en especial a la plataforma Arabako Pensionista Kalean.
Hoy, gracias a esta moción, habéis acercado el hospital de Galdácano un poquito más cerca a nuestra comarca. Zuen mobilizazioa esker, herenegunean Amurrion onartu zen mozioa bera, eta gaur Laudion izango da. Aiaraldeako herri guztietan onartuko den mozio bera, eta Aiaraldeako herriek pairatzen dugun bidai luze honekin bukatu beharra ikusten dugu, eta momentu garrantzitsua da. Gracias a vuestra movilización, el otro día se aprobó esta misma moción en Amurrio. Hoy nos llega el turno a Laudio y luego llegará a más pueblos de la comarca. Y este es un momento muy importante para nuestra comarca, para poder acceder a unos servicios imprescindibles hoy en día. Abagune hau aprobetxatuz, nahi nuke kritika zorrotz bat egin, eta zergaitik instituzioek ofizioz ez dute gauza hauek tratatzen, eta ez herritarren iritzietara zain egon. Aprovechar la ocasión para hacer una crítica a las instituciones y en especial a la Diputación Foral de Álava como máxima responsable y, por qué no, tratar estas necesidades de oficio en vez de tener que esperar a una serie de reivindicaciones para terminar, como no, seguir animando a los pensionistas y en sus reivindicaciones diarias y en sus movilizaciones. Pensionista aurrera, eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor. EAJtik nik nok hartu gut hitza. A ver. Si funciona el mando. Bai, orain bai. Bueno, lehenik eta behin eskartzea gaur ona bertaratzagatik. Komentatu gendun bileran, izan gendun bileran, kontu batzuk geure iritziz hobetzeko aukera zeukatela. Decía que ya lo comentábamos también en la reunión, ¿no? Que entendíamos que la moción tenía ciertos márgenes de mejora con respecto a la redacción, que no van a ser, y lo digo así claramente, no van a ser cuestión, vamos a votar a favor, tal y como hemos realizado en Ayala, tal y como hemos realizado en Amurrio y como realizaremos en todos los municipios en los cuales se haya presentado esta moción. Una cuestión no quita la otra. De hecho, es más, desde el Ayuntamiento de Llodio, en este caso los que participamos en la realización o en los diferentes objetos que se trataron para realizar el plan de actuación inmediata de Aiaraldea, ya se trasladó que había una reivindicación social en este sentido, y la Diputación Foral de Álava en ese momento, que era parte de los que estaban en la redacción de dicho plan, ya tomaron nota también de ello, y por eso mismo también lo venimos a decir aquí hoy. Evidentemente, creo que todos hemos tenido que ir a Galdácano en una o más ocasiones y todos somos conocedores de cuál es la situación. No me voy a alargar mucho, creo que no merece la pena. Creo que el fondo lo tenemos todos muy claro. Podemos estar más o menos de acuerdo con respecto a la redacción, podemos estar más o menos de acuerdo con diferentes cuestiones, pero creo que con el fondo sí que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en que vivimos donde vivimos en Aiaraldea, vivimos en una zona que por suerte no tenemos que ir a Gasteiz para tener que ir al hospital, ya que eso sí que supondría un mayor cómputo de kilómetros en el desplazamiento a la hora de realizar o a poder ir al hospital. Y creo que tenemos muy clara cuál es la cuestión. La cuestión es que dentro de los servicios públicos tenemos que brindar la oportunidad de tener unos servicios públicos de garantía, en primer lugar, y en segundo lugar, que sean eficientes. En la actualidad se viene prestando un servicio que es eficiente, pero también es cierto que no nos garantiza llegar a la hora que tenemos que llegar. Siendo claros, da la vuelta a Euskadi. Eso es así. Por lo tanto, es una de las reivindicaciones que también se ha trasladado, y como grupo municipal también le hemos trasladado tanto al diputado general como a la Diputación Foral de Álava, y por eso mismo vamos a votar a favor. Besterik gabe, eskerrik asko. Bigarren txanda irekitzea beharrezkoa da. Bai, beraz, 3 minutuko txandan, lehenikan, Sabino, zurea da hitza. Muntutxoet, bai. Las diputaciones que estuvimos,
Cuando estuvimos, es verdad que estuvimos en una reunión con el responsable del diputado de Transportes y otra persona que supongo que sería de su departamento, nos aclararon que efectivamente es la Diputación de Vizcaya quien tendría que pagar esto por la norma o acuerdo que tienen, que quien tiene más kilómetros tiene que pagar. A ver, ¿no? Hemos presentado la moción aquí y no hemos citado a la Diputación de Vizcaya porque entendemos que estamos en Araba, que es nuestro ayuntamiento, que está en Araba y que será la Diputación de Araba la que tiene que negociar con la de Vizcaya o tiene que acordar con la de Vizcaya este asunto. O sea, ya es lo que parecía que estaba muy claro, que es la Diputación de Vizcaya, pero es la Diputación de Araba la que le corresponde hacer toda esa negociación y todo esto, ¿eh? Y bueno, la abstención que habéis hecho, bueno, pues ahí no entramos, eso es, no sé. Quiero decir que, bueno, son vuestras, es una decisión vuestra, sin más, la respetamos y ya está. Eta eskerrik asko guztioi, eta, vale, hori da dena. Eskerrik asko Sabino. 3 minutuko txandan, alderdi politikoei dagokio orain, kasu honetan txikitik handira, alderdi sozializatik, Lori, zurea da hitza 3 minutuko txandan. Bueno, pues es verdad, ¿no? Como has dicho, ¿no? Al final es el que, lo que se nos ha dicho es que el que tiene más kilómetros es el que paga, ¿no? Y por lo tanto es la Diputación de Vizcaya, que es lo que nosotros y nosotras os pedíamos, ¿no? Que se incluyera en esta moción, ¿no? Por instar también a la Diputación de Vizcaya. No obstante, a pesar de que la abstención pueda parecer bien o mal, al final estamos dando soluciones. Hemos tenido que ir donde teníamos que ir, hemos hablado con quien teníamos que hablar. Os aseguro que el diputado de Transportes va a hablar donde tiene que hablar, eso os lo aseguramos. Y bueno, yo creo que para eso estamos los y las socialistas aquí, para dar soluciones en la medida que podemos, porque nosotros estamos en las instituciones más arriba, entonces sí que podemos hablar así. ¿Vale? Entonces, bueno, sí que nos vamos a abstener por el contexto, porque lo que está escrito es lo que se lee, pero que sepáis que estamos de acuerdo, que vamos a seguir peleando por este tema, que vamos a seguir hablando con este tema, porque así, bueno, es más, yo el sábado estuve con él y, bueno, así lo dijimos, y que vamos a ir hasta donde tengamos que llegar, ofreciendo soluciones. Y, bueno, no son vinculantes las mociones, pero lo que está escrito se lee. Y lo que se escribe aquí también es lo que se lee. Entonces, seguiremos dando soluciones y iremos donde tengamos que ir, ¿de acuerdo? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Loli. Omniatik, Álvaro, zurea da hitza, 3 minutuko txandan. Sí, en ese sentido, Loli, por comentar, lo decía en el mayor de las constructividades, si se puede llamar así, y si existe la palabra. Es más, yo iría donde Carlos Ibarlucea, que es el diputado de Álava, y es más, si tiene razón, y le voy a dar la razón, si tiene razón, oye, exige a Diputación que lo haga, pero mientras tanto da servicio a los ciudadanos. Lo pagas tú desde Diputación de Álava, das el servicio porque el tiempo es esencial para nuestra gente y después exiges en base al convenio a la Diputación de Vizcaya ese pago. Que igual luego no te lo paga y igual pierdes el juicio, pero tus ciudadanos han tenido su servicio. Seguro que los de Gasteiz no tienen ese problema. Y eso lo dejemos encima de la mesa. Luego también, y yo creo que está positivo, porque estoy seguro que están de acuerdo en hacerlo. Por eso, con ambiente positivo, sí me gustaría que traslademos eso. Oye, hagámoslo de facto. Si son nuestros ciudadanos de Álava, asumámoslo nosotros como alaveses, y si luego le correspondía a Vizcaya, exijamos el pago a Vizcaya de lo que hayamos desembolsado, pero demos el servicio de antemano, porque servicio no prestado, año no pagado, y es ahorro acumulado. Me ha salido un pareado. Pero bueno, más allá de eso, sí que me gustaría también comentar 2 puntos que me han comentado algunos compañeros de nuestro grupo. Uno, ya de paso, instar a que seguro que les pasa mucho a muchos de los municipios cuya OSI es Galdakao, hombre, pues igual acondicionamiento de un parque más decente tampoco lo estaría mal de paso ya, ¿no? Porque en la zona de arbolado esa donde estamos aparcando todos en medio del barro, pues yo creo que se está llegando muchas veces ya encima, ¿no? Y sí que me gustaría, en parte, agradecer en este caso a Ander lo que ha comentado por una reflexión concreta, y es, oye, podemos estar no de acuerdo con el texto que se ha escrito, pero vamos a votar a favor. Lo mismo que yo le diría
hablo encarecidamente por un objetivo, por lanzar un mensaje unánime, no por otra cosa. Creo que sería positivo lanzar ese mensaje unánime. Y sí que me gustaría hacer una reflexión como colofón a todo esto. No tendría que estar reñido ni es una competencia nuestras organizaciones sanitarias o OSI sanitarias o nuestros hospitales de referencia con nuestras diputaciones o con el concepto del transporte. Creo que tenía que ser algo que son como ciudadanos vascos o como ciudadanos del mundo, me da igual, exactamente igual, nos corresponden porque nos atañe. Si nos corresponde o nos atañe, debería ser la Administración, como bien ha comentado Aitor, la que de parte gestione para que sean dados esos servicios. Con lo cual, creo que poco más hay que decir y enhorabuena y muchas gracias por presentar esto y por mover este tipo de iniciativas que son muy positivas. Gracias. Eskerrik asko, Álvaro. 3 minutuko txandan, EH Bildutik, Aitor, hartuko zuitza? Bai, zurea da hitza. Bueno, nik bakarrik ez nuen hain sartu polemika honetan, baina bai, sartu beharra daukat, ikusten dutelako ez diputazio Alabakoak eta ez Bizkaikoak daudela ordaintzen hau, baizik eta gu gaude pairatzen momentu honek, ez? Gu gara joaten garenak Galdakaora eta pasatzen dugunak orduak eta orduak autobus baten barruan, eta ez duguna nahi autobusean joan, joan behar gara auto pribatuetan. Estaba diciendo que no quería entrar en polémicas, pero bueno, al final no es la Diputación la que está pagando ni la que está, creo que lo estamos pagando los ciudadanos que vamos a Galdácano y estamos sufriendo esta situación de desespero, ¿no? Que llegamos encima, cogemos un coche y luego, con lo que ha dicho Álvaro, tenemos que llegar ahí y aparcamos en todo el Barrizal y a veces ni eso tampoco, ¿no? Y llegamos 1 hora tarde a la consulta porque no tenemos sitio para aparcar. Lo que yo sí pediría desde aquí es que, bueno, nuestro voto va a ser a favor, pero que se hiciera una distinción y se votara particularmente. O sea, cada uno se votará a su... Es lo que pedimos. Eskerrik asko, itzoin. Eta azkenikan 3 minutuko txandan ninu hartuko hitza. La verdad es que no iba a entrar en cuestiones políticas o polémicas, como bien decía Aitor, pero es que al final sí que es cierto que hay cuestiones que sí que me parecen ya un poco, incluso llegando a la demagogia, Álvaro. Hablas de Gasteiz. Gasteiz, como municipio de más de 50.000 habitantes, tiene obligación, como todos sabemos, de tener transporte intraurbano, competencia propia establecida en la legislación vigente. Por lo tanto, esto no le pasa a Gasteiz porque tiene obligatoriedad de llevar y el hospital está en Gasteiz. Antes comentabas el OSI de Vitoria, no es el OSI de Vitoria, es el OSI de Áraba. Entonces, si hablamos con propiedad, por favor, y con respecto al funcionamiento, que muchas veces parece que hablamos de cómo funcionan las instituciones y creo que hay que saber, y como bien sabes, cómo funcionan las instituciones y que no funcionan tal y como tú mismo lo has planteado, porque no es así, no es así. De hecho, quiero dejarlo claro, o sea, evidentemente, no es que la Diputación de Álava le pueda pasar una factura a la Diputación de Vizcaya, es que eso es falso, no funciona así. Y tiene que haber un entendimiento por parte de ambas instituciones, y estamos completamente de acuerdo, y eso es lo que se está pidiendo aquí, que se hable de ello, pero que no se imponga, en este caso, que es lo que tú has planteado, no, pues que se preste y que luego se pase la factura. Eso no funciona así, y lo sabemos todos los que estamos en la administración pública. Entonces, no quiero desvirtuar el debate, porque el debate es otro, y el debate es, en este caso, que una asociación ha hecho con toda la buena voluntad del mundo un esfuerzo importante para traer aquí una reivindicación ciudadana que estamos compartiendo. Y creo que el protagonismo se lo tienen que llevar ellos. Entonces, dicho esto, eskerrik asko de verdad por lo que habéis hecho, que habéis traído aquí un texto y lo habéis hecho con toda la buena intención y para el beneficio de todos nuestros vecinos y vecinas y de los de la comarca. Eskerrik asko. Eta behin talde txanda bukatuta, parkatu. Bozkaketari ekingo diogu kasu hontan, eskatu dute nominala izatea.
Ha pedido Aitor una votación nominal. Eso Vale. es. Según el reglamento orgánico, cabe la posibilidad de que cualquier miembro de la corporación pida una votación nominal. Entonces, esa petición se vota. Con que la mayoría de los concejales consideren que procede una votación nominal, se haría la votación nominal. ¿Vale? Pero con su petición tiene derecho a que esa petición sea votada. Entonces, vamos a hacer una votación para decidir si la votación es nominal o no. Lolita. Alde. 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 Alde, bai. Bueno, yo ya iba preparando los términos de la votación nominal. Teóricamente debería decíroslo por orden alfabético, pero que no creo que haya ningún problema en que no lo haya ordenado por orden alfabético, ¿vale? Un momento. Tal y como venimos realizando las votaciones. Dicho así. Vale. Comenzamos entonces con la votación nominal. Esto supone que va a votar cada uno de los concejales de manera individualizada, no por grupos políticos. Empezamos de pequeño a mayor. Julián, estamos votando la moción. Ya. Abstención. Loli. Abstención. Jacinda. Horren alde. Álvaro. Favor. Nerea. Horren alde. Nagore. Alde. Esti. Bai, horren alde. Aitor. Alde. Santi. Alde. Eva. Alde. Andoni. Alde. Ana. Alde. Maite. Alde. Joseba. Alde. Ander Larrinaga. Alde. Eta azkenik alkatea. Horren alde, bai. Vale, pues es el resultado de la votación. Eskerrik asko. Orain gai ordenari lehenengo puntutik ekingo diogu, beraz, Arantza. Vale, lehenengo puntua. Honestea, akta honen laburpen zea, 2022ko irailaren 26koa, 10. zenbakia duena. Aprobación del siguiente extracto comprensivo de acta, la número 10 del 26 de septiembre del 2022. Aipuren bat, aktari buruz? Vale, orduen hau batez onartuta. Behin betiko onartzea Laudio udaleko eta bere udal euskaltegia erakunde autonomo lanpostu guztien eginkizunen katalogoa. Aprobación definitiva del catálogo de funciones de todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Llodio y su organismo autónomo Euskaltegi Municipal. Eskerrik asko, Arantza, laburpen xume bat egiteko, edo xe bat egiteko, Ander Larrinaga zure da hitza. Bai, oso zumea. Uztailaren osoko bilkuran ekarri genuen hasierako onarpena, eta bueno, 7 alegazio aurkeztu egin ziren, eta ja erantzun egin dira, eta hona ekartzen dugu behin-behineko onarpena. Eskerrik asko azalpen xume batengatik, txikitik handira ekingo diogu, Alderdi Sozialistatik, ez? Omniatik, Álvaro zure da hitza. Sin más, nuestro voto va a ser abstención. Sí que nos ha parecido interesante todas las aportaciones, esas 7 que ha habido por parte, bueno, mayoritariamente por parte de trabajadores también, de la propia institución. Pero sí que nos gustaría comentar lo que hemos reiterado varias veces y creo que es otra ocasión también para comentarlo. Creemos que independientemente de que el organismo adecuado sea la Junta de Personal para tratar estos temas, queríamos hacer al respecto dos peticiones. Una, preguntar si se habían también llevado las diferentes alegaciones y si la conclusión, aparte del trabajo del técnico, que firma el documento, también ha habido un consenso en la Junta de Personal. Y 2, el tema que hemos hecho siempre, y es hacer extensiva, aunque no sea legal y aunque no sea vinculante, la posibilidad de que se traten temas de la Junta de Personal en alguna comisión de función pública, porque consideramos que también las aportaciones que desde la oposición se pueden hacer podrían aportar por lo menos argumentos a la Junta de Personal para que llegase adelante sus deliberaciones.
Sin más, en ese sentido, la pregunta que he hecho y el ruego. Eskerrik asko, Álvaro. EH Bildutik, Santi, zurea da hitza. Bai, lamiak prestatutako gai bat da. Komentatu digu arratsaldean amamail dela eta zela etorriko. Abstenitu egingo gara, baina ez dugu parterik hartuko. Eskerrik asko, Santi. EAJtik, Ander, zurea da hitza. Bai, lehendabizi bezarkada estua lamiarentzat. Y por responder un poco a lo que comentaba Álvaro, yo en cuanto a la Junta de Personal son conocedores de las alegaciones, de hecho, sé que han participado en la preparación de alguna de ellas. Y respecto a lo de las alegaciones, yo sé que a veces soy un poco pesado con esto, pero voy a retraer o voy a volver a sacar un mail que envié el 14 de junio en el que decíamos: Egunon, el pasado 3 de mayo, tras la Comisión de Gestión Municipal, donde tratamos el tema, os hicimos llegar el catálogo de funciones que llevaríamos a pleno por si queríais realizar alguna aportación. Quiero decir que conocisteis el texto bastante antes de ir a pleno y se os dio la opción de hacer aportaciones, es decir, que es un tema que pasó por comisión y donde se dio la opción de que cualquier grupo, y de hecho estoy viéndolo aquí, en 3 de mayo. El 3 de mayo fue, el primer email donde se os mandó el catálogo de funciones. O sea que realmente creo que tiempo para haberlo trabajado entre todos y todas, y de hecho habéis hecho aportaciones en la comisión, todo hay que decirlo. O sea que habéis hecho una reivindicación respecto a hacer aportaciones, pero las ha habido y pues la idea es sacar este tema adelante y poder seguir con ese proceso de valoración de puestos y demás, ¿vale? Eskerrik asko, bai, bigarren txandarekin egingo diogu. Txikitik handira, Loli, Alderdi Sozialistatik, barkatu. Uniatik, Álvaro, zurea da hitza. Sí, Ander, no solamente la decimos, sino que creo hasta que os agradecimos la predisposición que habéis tenido en aquel momento. Posiblemente me haya explicado mal. No me refería a ese concepto de aportaciones ante un texto que existe, que evidentemente es lo que traemos aquí, lo que podemos saber todos también antes de llegar al Pleno y leerlo. Me refería a ese concepto de debate donde se puede plantear ideas, donde se puede dar el germen al concepto que se puede hacer más allá de siempre tener una aportación ante un texto que ya viene con un borrador previo. A esa reflexión previa que existe, la que hemos pedido también para el PGU, la que hemos pedido también para... Es el consenso, la parte natural, donde nace el consenso político, no las aportaciones ante un texto que está escrito. Que cuidado, que como tú has comentado antes, hicimos las aportaciones debidas y hasta agradecimos al equipo de gobierno cómo había pedido esa predisposición. Lo decimos por un tema que consideramos que es de mejorar y mejora continua desde todo el punto de vista de todas las fuerzas políticas. Es más, creo que puede aportar, porque posiblemente surjan ideas. Yo siempre he defendido que el más listo de los listos o la más lista de las listas no va a ser nunca más lista que un grupo de 10 personas, imagínate mucho más. Y queramos o no, aquí representamos, cada uno estamos aquí a mucha gente y seguro que nos llegan voces de un montón de sitios. Quizá en este tema de personas no es tan claro este punto, pero en otros sitios sí. Por eso las reflexiones no son aportaciones sobre un texto, sino que se produzca no me gusta utilizar términos en inglés, pero ese brainstorming, esa tormenta de ideas o ese concepto inicial donde se pueden plantear diferentes objetivos que pueden acabar con un consenso de un texto que después puede haber alegaciones posteriores. Y luego comentar el tema si se había tramitado también la aprobación por parte de la Junta Personal, porque tal y como hemos leído el informe, parece las alegaciones, porque tal y como hemos leído el informe parece que es simplemente una decisión técnica. Entonces consideramos que igual es la redacción del propio informe, pero consideramos y creemos que sí habrá habido ese debate de cómo responder a las alegaciones dentro de la Junta Personal. Eskerrik asko, Álvaro, EH Bildutik, azkenik EAJtik, Ander Larrinaga, zurea da hitza. No, un poco más que añadir. Tomamos nota y agradecemos la intervención. Y en cuanto a la Junta de Personal, sí, se llevaron... Es decir, antes de la realización de ese informe técnico, en una de las juntas de personal, y desconozco si está el acta o no está en el expediente, se trabajó y se dio cuenta. Realmente la junta de personal lo que se hace es dar cuenta de lo recibido y cuál va a ser la respuesta o la postura del equipo de gobierno en este caso, pues para recibir las aportaciones, comentarios o sugerencias, ¿vale? Que en este caso, por cierto, pues no las hubo, ¿no? Y se fió todo al criterio técnico. Eskerrik asko, behin talde politikoen txanda bukatuta, Arantza mesedez, bozkaketari egingo diogu. Bozketa orduen. Loli? Ale. Abstención. Abstenció. Horren alde.
Gai zerrendaren 3. puntua. Aditxaramatea 2022ko abenduaren 20ko 2172 dekretua 2022ko udalerrikontuko kredituak aldatzeko 15/22 espedientea honestekoa. Kredituen transferentziagatik eta 2022ko abenduaren 28ko 2252 dekretua akats materialen zuzenketa 2172/2022 dekretuan ebazpenean. Dar cuenta del decreto número 2172 del 20 de diciembre del 22 de aprobación de la modificación de créditos del presupuesto municipal para el 22 por transferencia de créditos número 15/2022 y del decreto número 2222 del 28 de diciembre del 22 de corrección de error material en el acuerdo de decreto 2172/2022. Barri emotekoa denez ez dago bozketarik. Hori da, ez dago bozketarik. Hau komisioan berri mantzan, norbaitek hitza hartu nahi du puntu hontan. Ez, beraz, horrengo puntura mesedez. Bueno, urrengoa. Aditxaramatea 2022ko abenduaren 20ko 2173 dekretua 2022ko udalerrikontuko kredituak aldatzeko 16/22 espedientea honestekoa kreditu gehigarriak emateagatik. Dar cuenta del decreto 2173 del 20 de diciembre del 22 de aprobación de la modificación de créditos del presupuesto municipal para el 22 por concesión de créditos adicionales, el número 16/2022. Barri emotekoa denaz be, hemen ez dago bozketarik. Puntu berbera, berri mantzan komisioan, bai, kasu honetan, bai, txaskatu dute, bai, txikitik handira, alderdi sozialistatik ez, uniatik, Álvaro, zurea da hitza. Sí, nos ha parecido reseñable, sobre todo en este decreto, la ampliación de nuevo en 174.000 euros más energéticos. Sabemos que hubo una modificación también en octubre, que de alguna manera podía ser más imprevisible. No vamos a entrar en el debate si podía haberse previsto o no. Yo creo que eso es un tema que puede ser más difícil o menos difícil, y igual también se ve, será más difícil cuando se está en el gobierno o no, no lo sabemos, pero bueno, en cualquiera de los casos creo que el debate de fondo que queríamos mencionar es sobre todo abordar ya el tema de la generación energética en los edificios municipales. Creo que es una lacra, lo que cada vez va a seguir subiendo, la energía está siendo el caballo de batalla de casi todas las administraciones y casi todas las empresas, y va siendo hora ya de abordar ya soluciones alternativas. Creo que la posibilidad de autogeneración energética en los edificios municipales de energía solar, eólica y demás se podría tratar ya. Sabemos que ha habido otros intentos en la administración con el arreglo de la Casa Cultura o la Casa Matriz también con el tema de biomasa y demás, pero consideramos que podría ser lo más interesante abordar sobre todo el solar de manera más óptima. También no solamente los edificios, sino también el tema de los solares públicos anexos a los edificios que puedan nutrir también de energía solar al propio edificio, incluso hasta con superávit en algún caso, ¿no? Ya comentamos, ya lo dimos en la comisión, incluso hay la posibilidad de que incluso salga gratuito. Pero yo creo que en ese caso el Ayuntamiento del Laudio, con el remanente que pueda tener, ni siquiera tiene que optar a ese tipo de acuerdos, sino que puede abordarlo él directamente. Y aún así, si no pudiera, hay alternativas en las cuales, lo comenté en una comisión, hasta puedes pagar solamente un 40% menos de lo que pagas en 8 años y a partir de los 8 años pasa a ser tuyo. Entonces yo creo que habría que abordarlo ya, porque aquel dinero que no se invierta hoy va a ser gastado mañana. Como recomendación creo que sería interesante abordarlo. Eskerrik asko, Álvaro, Bildutik, Santi, zurea da hitza. Nik apur bat hildo beretik, pues, aurreko batzutan ere komentatu dugu nola bere momentuan 2022ko aurrekontuak planteatu zirenean, gure planteamendu izan zela, pues, errepikatzen ari zela 2021ean elektroindarrean gastatzen zen diru kopurua eta askoz gehiago izango zela, eta partida hori pues, ondo planteatuta zegoela. Nik ez dut kalkulo zehatzik egin, baina uste dut kilo luze gastatu dela elektroindarrean, eta luze pasatuta, beraz hor bere momentuan jarri zen kantitatea pues, nahikotxu handitu da, eta hainan kontutan hartu behar da ere, urtez urte extrajudizialki ere
ordaintzen direla azkenengo erresiboak. Bai, izango didazue, kurtsoa, aurrek urtean ere ordaintzen direla 2021koak. Bale, horrekin horrela izango da, baina gauzak bestera batez egin daitezkela. Eta gero, badakit web orrialdean sartuko duzuela, argitaratuko duzuela ikusteko remanentea gerakina nola gelditzen dan, baina hori gogoratzen dizuet, eta gero gogoratzen dizuet ere web orrialdean denbora izan duzuela 2021ko konta orokorra aurkezteko, baina okerrez banago ez dago momento 2022ko konta 21koa esan nahi nuen, baina liatzen ari naiz. Besterik gabe, mesedez argitaratu hori, badakit bat falta dela eta momentu honetan ezin dizuet. Falta dena da 2023ko aurrekontua ez dagoela, 2022koa parkatu. Ez, aurrekontua 2023koa ez dago sartuta web orrialdean, eta onartuta dago, eta hilabete pasatu da, eta nik uste dut indarrean sartuta dagoela, eta besterik gabe. Eskerrik asko, behiratuko dugu aurrekontuaren kontua, komentatu dozuna, eta bihar bertan saiatuko gara egotzen ez baldin badago, ¿vale? Tema energético, yo además recuerdo, creo que fue en el mes de octubre, que se dijo, y ya se dijo que no iba a ser el último, que de hecho ya se había previsto que faltaba todavía cantidad económica para terminar el año, cuando se trajo la anterior modificación de créditos en la cual se preguntó, ¿va a ser suficiente? Y además creo que lo preguntó Santi, de hecho yo dije que no, ya lo avisamos, en este caso el que advierte no es traidor. Comentar una cuestión, ¿vale? Con respecto al cambio del sistema, los sistemas eléctricos, de los sistemas de abastecimiento de energía, es una de las cuestiones que está encima de la mesa, se está tratando en diferentes foros, es una cuestión que seguramente habría que haber empezado mucho antes, muchísimo antes, porque ahora lo estamos ligando casi a un ahorro económico, cuando no, que sí, que también evidentemente va vinculado a, pero no es una cuestión de ahorro energético, sino incluso es una cuestión de cambio climático. Por lo tanto, bueno, es una de las cuestiones que se está trabajando intensamente dentro del área. Comentabas, Álvaro, lo de los huertos solares, también creo que eres conocedor, porque creo que se llevó a la comisión la última vez, y estuvimos hablando de esos temas, que también que está ya, hay previsión por parte del área y ahora se está, pues bueno, dilucidando. Sí, exactamente, entonces dilucidando casi cómo poder efectuarlo y cómo poder empezar a abordar y por dónde empezar a abordar estas cuestiones, que como bien sabéis, bueno, de hecho ya había solicitada una ayuda económica también a fondos europeos para empezar pues por el almacén, que es uno de los grandes consumidores, no tan grande como otras instalaciones, pero bueno, pero es uno de los grandes consumidores, y para poder empezar a dar respuestas al respecto. Bigarren txanda irekitzea beharrezkoa da, ez, beraz, hurrengo puntura mesedez, Arantza. A ber. Gai zerrendaren 5. puntua. Desafektatzea jabari publikoko ondasunak goikoetzeko lehenengo unitateko 3. industria sektoreko 12.874 erregistro finketatik Arabako Foru Zultzaileak erakunde autonomari lagatzeko euren instalazioak handitzeko zedez, behin betiko onespena. Desafectación de bienes de dominio público de las fincas registrales 12.864, 65 y 66, ubicadas en el sector industrial 3, unidad primera en Goicoetxe, a efectos de sucesión al organismo autónomo Bomberos Forales de Álava para la ampliación de sus instalaciones. Aprobación definitiva. Gogoratu behar dautzuet, olango espedienteak behar dutela, gehiengo absolutoa onartuta gelditzeko. Vale? Eskerrik asko, Arantza. Azalpen oso sumea, Arantza komentatu duen moduan, hau urriko osoko bilkuran ekarri gendun, onartu zan, gehiengo absolutuarekin,
esposizio publiko egintzan, eta orain, eta guai, arantza komentatu du moduan, behin betiko onespena izango litzateke. Beraz, uste dut gehiagorik ez dugula, bintzaten eraldetikan guztia esan da zegoen urritik, no, ez urritik ez, urriko osoko bilkuratik, parkatu. Talde politiko entzandarik ingo diogu, Alderdi Sozialistatik ez, Omniatik, bai, Álvaro zurea daitza. Bueno, sí, ya votamos a favor en la previa, vamos a votar también a favor en esta, pero sí es además se comentó en la Comisión de Urbanismo, ya pedimos, y simplemente para reiterarlo de nuevo, se dio más información al respecto de las posibilidades que iba a tener, y yo creo que encima siendo las infraestructuras que no van a ser así, sino solamente utilización de casi de espacio, como se nos comentó, lo antes posible que se haga mejor. El objetivo número 1, y creo que es un éxito ganado por parte del pueblo, es que los bomberos se quedan aquí en Laudio, porque me consta que ha habido posibilidades de que no estuviese aquí en Laudio. Eskerrik asko, Álvaro. Lamiak intervenitu behar zuen, eta... Eskerrik asko, nik neuk oso azkar. Bueno, una cuestión, a ver, siempre se ha dicho, hay posibilidades de que no esté en Llodio. Es una de las cuestiones, pero nunca se ha planteado seriamente que no esté en Llodio, ¿vale? O sea, de hecho, es una de las cuestiones que siempre se pone encima de la mesa y también hablándolo, luego fríamente te dicen, no, a ver, no ha estado. Pero no. Entonces, una de las cuestiones que sí que voy a recordar es que posteriormente, una vez aprobada esta desafección, ya estamos trabajando en el convenio de cesión, que esperamos traerlo cuanto antes al Pleno para poder ya efectuarlo cuanto antes, ¿vale? Es una de las cuestiones que sí que quería comentar. Sin más, ¿es necesario abrir una segunda ronda? ¿No? Pues votamos. Alde. Abstentzioa. Horren alde. Gobernu organen kontrola, galdezkeak. Control de órganos de gobierno, ruegos y preguntas. Betiko moduan, txikitik handira, izango nuen 10 minutuko txandan, baina kasu hontan ez. Intentaremos responder a lo que podamos, lo que no, como sabéis, llevaremos a comisiones. Omnia. Sí. Bueno, hay algunas de ruego de información previa, ¿vale? Algunas ya las hemos comentado también en urbanismo. Una de ellas, empezamos por la primera, el cambio de nombre del campo de San Martín. Ya se os explicó las causas, nos parece correcto, tal y como se ha enfocado, pero yo haría una reflexión. No creo que sea tan sencillo organizar un partido de viejas glorias del Atleti con viejas glorias del Laudio como para que en medio de esa organización no nos podíamos haber informado, entrado la oposición del cambio de nombre. Simplemente por comentar, sabemos que lo requería y sabemos que jurídicamente no haría falta porque no es una calle, no es un tal, pero simplemente es una petición, es un ruego, con lo cual no hace falta tampoco contestar, a no ser que queréis decir algo, pero vamos, es para plantear simplemente eso. Joder, este tipo de cosas sería bien que nos informaseis antes de enterarnos por la prensa. Sí queríamos preguntar también por el recódromo de la tierra que se ha hecho en el frontón, al respecto de la gestión. Entonces, si hay alguna novedad, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que hay, primero si está acabado ya y está entregado ya la obra y demás, y luego el tema de la gestión, cómo se va a organizar. Luego también volvemos a recordar lo de la revisión del ROM, si nos gustaría, yo creo que sería bueno, ya que teníamos consenso de todos los grupos que estábamos aquí, antes de que acabe la legislatura, plantear esa revisión del ROM, que ya de paso, con lo que hemos visto hoy, revisión en los puntos que establecimos en aquella petición de aquel plenario, de lo de la emergencia de los plenos, en temas de la emergencia, y quería incluir cosas que creo que hay consenso y va a ser muy fácil de hacer, a no ser que Arantxa nos diga algo jurídicamente que puede ser más difícil, como podría ser las mociones ciudadanas, ¿vale? La posibilidad de poder argumentarlo ya, que cuando es su moción no haya que pedir permiso al grupo, sino que por defecto se ponga lo primero, creo que estamos todos de acuerdo con eso, o lo del concepto de declaración institucional, otro concepto también que hemos planteado, ¿no? Entonces, en esa línea sí que plantearía hacer esa reflexión, porque pueden darse casos, y se dan, de hecho, desgraciadamente, en los cuales vuelven a ocurrir esas circunstancias, ¿no? Y sería bueno abordarlo lo antes posible. Luego, en
En otro tema de cosas, el programa especial de inversiones para rehabilitación del turismo Ayala. Nos ha sorprendido también la información en prensa, que nos felicitamos todos, por supuesto, de que venga cualquier plan que sea, pero sí que me parece curioso que justo nos viene, y nos enteramos por la prensa también, justo no llega ni 15 días después de haber planteado una reflexión en la propia cuadrilla, donde planteábamos esa reflexión conjunta sobre qué plan estratégico llevar a cabo el turismo, y que también lo hemos tratado en el ayuntamiento, y de alguna manera, de repente, sin, no sé, por lo menos desde la oposición, y por lo que he preguntado también a otras oposiciones de otros municipios, tampoco tenían nada al respecto. Llega un plan establecido con ciertos conceptos muy tasados, que cuidado, no nos ha parecido mal los que hemos visto, eso he dicho de antemano, y todo lo que venga para allá, bienvenido sea. Pero sí sería bueno que el plan de turismo, por lo menos, aunque no lo decida Ayala, que se tengan en cuenta las opiniones de Ayala para poder establecerlo, ¿no? Creo que sería positivo que tuviéramos, quizá también voy a hacer una reflexión, quizá en este caso, que yo soy muy crítico con las diputaciones, quizás sea una culpa más nuestra, como ayaleses, que en este caso de Diputación. Porque si tuviéramos hecho un plan de Ayala, un plan del audio estratégico de turismo, oye, tenemos esto, igual lo hubieran hecho caso, pues que tampoco lo tenemos en Ayala, ¿no? Más allá del programa de capítulos y tal, pero la estrategia conjunta de la que planteamos otro día y la que vamos a reflexionar, creo que sería interesante abordarla. Luego, el tema de lo mismo, también información que nos hemos enterado también por la prensa, de lo de Araba Bicicletas, nos ha parecido curioso, interesante también, pero estaría bien ser conocedores de ello, y si ha habido alguna comisión donde no nos hemos enterado, pedimos disculpas desde antemano, pero reflexión de todos, creemos que no se ha tratado ninguna comisión. Luego, el tema de la misma línea, el aparcabicis. Lo mismo, también nos hemos enterado por la prensa, y encima que fue una petición que hicimos en presupuestos, pues sería bien también enterarnos directamente. Van varias en esta línea, y siempre es un ruego constante, con lo cual no hace falta ni siquiera responder. Luego, esta pregunta es para Loli, para el PSE. Era por aclarar igual un dato que hemos visto en prensa sobre la creación de 80 viviendas de protección oficial. Me ha extrañado la cifra. Era para ver si realmente, porque además luego os hablaba en el artículo de 20 más, con lo cual me dan las cifras de 100. Digo porque si hay alguna novedad me gustaría saberla. Yo considero que en esa parte iban, si no eran 32, eran 42. Pero era por saber si se había aumentado el cupo, si va a haber más alturas, si va a haber, no sé, para saber más información, porque la noticia por lo menos que aparecía en prensa eran 100 viviendas y me ha llamado la atención. Ojalá que sea cierto y por eso lo preguntamos. Luego, por otra parte, el apeadero Santa Cruz, ya lo comentamos también en urbanismo, pero pues, preguntar si se había habido algún avance o si se había podido hablar con Adif para el tema de los resbalones, porque desde que lo he comentado han caído otras 2 personas más en las propias escaleras del apeadero de Santa Cruz, las que bajan desde el puente del apeadero justo hacia al propio apeadero, y ya de paso afrontar una accesibilidad, porque es curioso el cartel, ya lo comentábamos además en la Comisión de Urbanismo, el cartel de no se pueden pisar las vías, y es la única manera para acceder a la otra parte. Entonces, una de dos, o desde apeadero no vas hacia la zona de Amurrio, o incumples una norma, que es curioso. Entonces, yo creo que sería bueno hacer un repensado, y yo creo que una diferencia en esa línea, y exigiendo igual lo urgente, pero luego hablar de lo importante, sería oportuno. Luego, por otra parte, también el tema de los contenedores, a ver si había alguna comunicación con la cuadrilla o se ha hecho algún movimiento de la colocación de los mismos, que sean accesibles para las bocas. Y luego si ha habido también algún avance sobre el parque eólico, posible parque eólico que se estaba planteando, si sabéis alguna información o algo al respecto. Y por acabar, lo mismo, en la misma línea, si hay algún avance, una información sobre el tema de las barandillas, que sabemos, y además agradecer a Joseba que nos informase en su momento de la problemática, pero si había habido algún tema de solución o qué se está planteando al respecto. Gracias. Es que ricasco, Álvaro. Sí. Yo voy a comentar 2 cuestiones muy rapiditas, ¿vale? Y ya les voy a ceder la palabra pues, a mis compañeros y compañeras para que den respuesta. Con respecto al cambio de nombre de San Martín, bueno, es que no se ha realizado el cambio de nombre, ¿vale? O sea, hay una petición de cambio de nombre, pero es que no hemos empezado ni a tramitarlo. O sea, es una cuestión que o sea, hay una petición, y de hecho pues firmada por el Alzarrate y por el Laudio, pidiendo ese cambio de nombre. Bueno, vale, bien, es una cuestión que dijimos, vale, lo analizamos, pero no hemos empezado ni a tramitarlo, de hecho, o sea, es una cuestión que lo han puesto encima de la mesa.
se han venido arriba. Han sido muy rápidos, así que lo dan por hecho. Es una cuestión que, como bien dices, es una instalación municipal, no requiere pasar por esto. Y esta mañana he contestado incluso a esta cuestión en la radio, que era una de las cuestiones que planteaba un vecino o una vecina. Y también lo he dicho, bueno, podemos llamarle como le queramos llamar, igual que al polideportivo La Granja se le llama el poli de toda la vida, o sea que los nombres oficiales son una cosa y luego es como lo llama el pueblo, o sea, siendo muy conscientes de lo que tenemos, porque tampoco creo que sea para tanto, pero que no se ha tramitado ni nada por el estilo, simple y llanamente por eso no hemos dado ni cuenta ni nada, porque es que no se ha hecho nada todavía, o sea, recibimos, yo creo que ha sido hace en Navidades, finales de año, principios de año, un escrito solicitándolo. Simple y llanamente, ¿vale? Y con respecto a lo del tema del PAI, que posteriormente darán un poquito más de cuenta y tal. Pero bueno, recordar que cuando se presentó en marzo del 2022, se os mandó a todos, y había una acción específica que ya decía el tema de la planificación turística, simple y llanamente. Y de hecho lo ponían ellos como un diagnóstico y una planificación de actividades en torno al turismo, que desconocíamos y desconocemos a día de hoy porque tampoco el documento no lo hemos visto. De hecho, hoy mismo ha habido un acto en Llodio que se nos ha invitado a los alcaldes para firmar el convenio que han firmado entre el diputado general y el consejero de turismo para la transferencia del 1 millón de euros ligado al PAI con respecto a las actividades turísticas, ¿vale? Para que sepáis. Y dicho esto, les cedo la palabra, pues Joseba, ¿empiezas tú? Para dar respuesta a los temas. Yo dos cositas muy breves. Una es la de la gestión del rocódromo. Ya os comenté que la idea de este equipo de gobierno ha sido que las instalaciones sean gestionadas por aquellas entidades que las usan. En este caso, cuando se hizo aquella recogida de firmas hace ya 2 años para la construcción de un rocódromo en Llodio, pues hablamos, el principal actor de todo esto era el Grupo Alpino Goicogane. Con ellos hablamos para que llevarían la gestión y así lo habíamos hablado con ellos y los promotores de la misma. A última hora el Goicogane ha rechazado la posibilidad de gestionar el uso de esta instalación y pues entre unos deportistas de Llodio que tenían esta inquietud, pues han empezado todas las gestiones para tener un nuevo club en Llodio de montaña que va a ser el que va a gestionar aquella instalación. La semana pasada tuvimos la última reunión ya tienen todos los papeles del Gobierno vasco, les falta la inscripción en el Ayuntamiento de Llodio, que ya la van a gestionar, y posteriormente ya firmaremos el mismo contrato que firmamos con todos los demás clubes deportivos de Llodio para la gestión de aquella instalación. Mientras tanto hemos estado aprovechando para hacer unos trabajos de mantenimiento que también necesitaba, como cambio del cuadro eléctrico, de la instalación eléctrica, se han reparado algunos baches, acabo de pintar la estructura un poco que tenía algunas deficiencias y ya nos queda pues que si ellos consideramos que esta semana la que viene pueden hacer el registro en el Ayuntamiento de Llodio, firmar el convenio con ellos y su idea, porque ya han hablado con algunas AMPAs de Llodio, así es comenzar cuanto antes, marzo, abril, a ver si después de Semana Santa por lo menos pueden empezar ya las actividades ellos como club y en aquella instalación. Y luego lo de las barandillas, que me has preguntado. Vale. Ya sabéis que teníamos un contrato de adjudicación de la instalación de las barandillas, que era un acuerdo de presupuestos que teníamos con Ondia en el Parque de la Muza. Se adjudicó a una empresa, Laudioarra, que desgraciadamente está teniendo problemas económicos, en este caso Talleres Abasolo. Ellos se dirigieron al ayuntamiento diciéndonos que van a ser incapaces de cumplir con el contrato, habían realizado aproximadamente el 30% de la instalación y que renunciaban Bueno, estamos todavía por mirar qué consecuencias puede tener porque al final daños y perjuicios de ayuntamiento no somos, por lo menos la idea de este equipo es no reclamar nada. Hemos estado hablando con ellos para que nos digan cuál es el importe de lo que ya han instalado y al mismo momento hemos pedido también presupuestos a otras empresas y otra empresa de Llodio que es Talleres Lesiaga hará lo que queda de lo que falta de obra. No tenemos que ampliar la partida, nos da con la que teníamos, entonces Talleres Lesiaga terminará la obra. Bueno,
Eso, lo de los contenedores se le ha trasladado a la cuadrilla, no tenemos respuesta. Ander. Sí. Vale, yo sobre lo de Araba Bicicletas, realmente no es un acto del ayuntamiento, es un acto que organiza la DIPU y a nosotros lo único que nos han pedido ha sido la ocupación de la plaza Alday el día 12 y bueno, sí que es cierto que hemos aprovechado para darle difusión, pero vamos, que no es un acto del ayuntamiento. Y respecto al tema de los aparcabicis, que bueno, yo creo que lo comentamos en su momento en el debate presupuestario y si no es así os pido disculpas, pero bueno, yo creo que de hecho era una de las aportaciones que hacíais vosotros y vosotras y os comentamos que esto lo estaba trabajando la DIPU a través del programa Urban Clima, creo que se llama, y bueno, pues la idea es que enseguida creo que están con la licitación de los aparcabicis para la instalación de un punto en Laudio, pero la verdad es que tampoco sabemos más. Sobre el proyecto del parque eólico, está en el tejado de la Diputación Foral de Álava, que es quien ahora mismo tiene que declarar la utilidad pública de la instalación. Recordáis que desde el Ayuntamiento se hizo el informe, pasó por la Comisión de Urbanismo, creo que no sé si por la Junta de Gobierno Local o incluso por este Pleno, el informe favorable y bueno, sé que está la Diputación con ello porque nos ha ido pidiendo información complementaria, o sea que sigue para adelante. Y bueno, el tema del ROM pues ya lo comentaremos, pero sí, la idea es poner en marcha ya ese grupito de trabajo, tal y como establecimos en el esto, y ya iremos comentando un poco los detalles, aunque creo que Arantxa quiere decir algo. Se me ha notado que quiere decir. A ver, sí, el RON hay que modificarlo. Está muy obsoleto, está muy encorsetado. En la mayor parte de las ocasiones tengo que integrar la interpretación del RON con las nuevas modificaciones que ha habido de la normativa de régimen local. O sea, está pidiendo a gritos su renovación. Pero una renovación bastante más profunda de lo que planteáis vosotros y que ya sabéis también vosotros que hay que renovarlo de arriba abajo. O sea, es que desde el primer artículo, desde todo, absolutamente todo, el uso del euskera, todo. Lo que no me parece es el momento adecuado ahora, porque va a haber elecciones locales. Entonces, creo que un RON supone la forma de organización interna de un ayuntamiento, está impulsado por todos los grupos políticos y comandado sobre todo por quien esté en cada momento en el equipo de gobierno. Creo que lo lógico sería comenzar la renovación del RON con el equipo de gobierno que salga de las elecciones del 28 de mayo. Yo sé que cojo el compromiso y el testigo de que los deberes para el curso nuevo, o sea, el 1 de septiembre, el RON, que miro aquí porque lo tengo aquí el viejo, hay que renovarlo de arriba abajo. Y no es una... Vosotros planteáis dos cuestiones, pero sería es muy fácil. Eso que habéis comentado es muy fácil y no sé hasta qué punto va a tener relevancia de aquí al 28 de mayo. Y sería poner parches, algo que requiere de una modificación mucho más profunda. Entonces, me parece lo más razonable ya empezar a trabajar, porque además es un trabajo en el que yo os daré ciertas pautas, pero vais a ser vosotros o quienes salgan de las elecciones, quienes decidan lo que hay que hacer, y un trabajo bastante importante que no se hace en un mes ni en dos. Pero tristemente es que hoy tenemos otro caso. Es decir, se ha muerto la mamá de Lamia y ya desde aquí quiero darle goyambego a su mamá. Y entonces tenemos otro caso que se suma a los que ha habido otras a lo largo de la legislatura y en otros casos. Es decir, creo que hay cosas, y yo estoy de acuerdo, y hemos reclamado muchas veces anteriormente que el RON se tiene que pegar una revisión en profundidad, y lo hemos hablado muchas veces, pero sí que es verdad que hay cosas que son un poco, en teoría, sangrantes y que al final nos repercuten, y el mismo Santi ha dicho en un par de ocasiones estos temas los ha preparado Lamia y no está aquí para defenderlos. Entonces, con lo cual hay un trabajo por detrás que al final queda todo reducido a acudir al Pleno, y ese, por ejemplo, ese punto que llevamos reclamándolo desde hace bastante tiempo, sí que es un tema urgente. Pero quizá perdona, el resto no le quita, es decir, el resto son más urgentes todavía, pero bueno. ¿A qué te refieres en concreto? Esta es la cuestión más escabrosa, que es la de dietas de asistencia. Vamos a ver, en este caso son quiero dietas. que quede claro de antemano. La normativa legal exige concurrencia efectiva, lo subraya y lo dice claramente, a las sesiones de los órganos colegiados. No recuerdo si en alguna de las legislaturas que estuviste tú lo llegaste a ver,
pero varias legislaturas anteriores, se permitía el cobro de dietas por asistencia, aún no asistiendo si existiese una justificación. Hay jurisprudencia mansalva, pues no. O sea, ya de antemano que quede claro que jurídicamente no es posible. Perdón, el tema está bien, el peso, es decir, hoy ha sido el caso, no puedes tener ni los argumentos, muchas veces el voto puede ser, yo estoy de acuerdo contigo, si la ley dice que hay que estar efectivo, pero que igual sí se puede regular condiciones de aplazamiento para que nadie se oponga a ese aplazamiento, un ejemplo, y podría ser un consenso para que todo el mundo esté presente en un momento dado. O sea, digo que es un debate, como dice Nerea, será otro momento, pero sí que hay cosas que igual pueden ser más urgentes y sobre todo aquellas que están consensuadas ya, ¿no? Pero bueno. Pues ya me estás dando la razón. Sí. Me estás dando la razón. No creo que este sea el momento adecuado. Con la corporación que salga de las elecciones del 28 de mayo, la primera tarea va a ser reorganizar el ROM. De todas maneras, como bien decís, esto es una cuestión de debate profundo y creo que no es ahora ni el momento ni el lugar. Loli. Con respecto a lo de las viviendas, no me atrevo a contestarte exactamente. Las 80 estoy segura, las demás te lo diré. Es que no me atrevo ahora mismo porque... ¿Solamente son 80? ¿Las 80 sí? Sí. ¿Dónde? Ay, chicas, ya os lo contaré, que es que aquí así... Yo encima que soy tan buena con los nombres y esas cosas, pero os lo paso, vamos, que no hay ningún problema. O sea, voy a decir un nombre y va a ser otro. Eskerrik asko. Uste dut gai guztia jorratu ditugula. Bildutik. Beraz, bukatutzat ematen dugu osoko bilkura. Eskerrik asko.